Entonces, si están de acuerdo, comenzamos con noticias, por favor. Si alguien trae alguna noticia para compartir, adelante. Los veo, los leo, los escucho. Uy, creo que no, ¿verdad? Yo, profe, es que no quise decir porque soy el primero que siempre participa. Entonces dejé que si otros participaban, Es que, pero creo que no. yo creo que si no participa usted, los demás no se animan, Luis. Adelante, Luis. Bueno, yo vi la noticia de que Nuevo León, el estado de Nuevo León y Jalisco unen fuerzas por un nuevo pacto fiscal. Eh, Esto será, bueno, este candidato, Samuel García Sepúlveda, junto con el gobernador de Jalisco, ahorita que próximamente van a entrar en vigor su candidatura, dice que son dos potencias económicas y que aportan el 8.0% y 7.1% del PIB a lo que es la federación, respectivamente en sus diferentes modalidades, el cual propone trabajar Samuel en conjunto para un nuevo convenio fiscal a la federación de una manera más colaborativa y sin confrontaciones, lo que me da a entender que pues hay, ¿cómo se llama? Hay pleitos entre, pues no sé si sean los directivos de Hacienda y todo ello, y no sé en qué otras partes tengan confrontaciones, a lo cual pues obviamente llega a perjudicar pues a México, ¿no? Y Claro. dice que este nuevo modelo que pretende realizarse en estos dos estados, que cuando se llegue a su revisión para ver si pues si se puede aprobar o no, que tiene que ser un beneficio y cada estado y pues obviamente si se aprueba tendrá sus propias formas sobre cómo realizar las consultas ciudadanas con respecto a este nuevo modelo que propone Samuel. Eso fue lo que yo encontré y bueno, la subieron el 1 de julio, apenas la semana pasada. Sí, el jueves pasado. Sí. ¿Y no dice la nota sobre qué va este nuevo convenio fiscal? No, todavía no. Apenas está trabajando Samuel con el gobernador. Es que no recuerdo el nombre del que está en Jalisco, para que puedan así, ahora sí que sacar bien su modelo y pues ahora sí que quede bien aprobado, pues por así decirlo. Ujú. Entonces todavía no. Habría que ver en qué términos va esto, Luis, y para todos. Parte de todo esto es político también. Recordemos que en estos dos estados no gobierna Morena. Entonces hay una diferencia totalmente en contra de las iniciativas de Morena y demás. Pero más allá de lo político, recordemos, o no sé si les he comentado, en general todas las entidades federativas, cada uno de los estados tiene una forma muy particular de recaudar. Si cada una recauda conforme se celebren las operaciones o eso que hemos platicado en otras clases, esa situación jurídica o de hecho que se da en la entidad, que se supone que ahí se debiera de quedar el dinero, pero no. Hoy, todo esto se sube, sobre todo hablando de impuestos federales, ISR, IVA, IEPS, ISAN, que son los principales, se suben al ámbito federal, se le mandan a la federación y ya después la federación se los regresa, pero les regresa una parte. Sí, entonces, yo he leído que ya los estados, sobre todo estos famosos estados de la Alianza Federalista, que así se denomina, eh, quieren que los recursos se queden ahí. Eso no se puede porque hay una ley que se llama la Ley de Coordinación Fiscal. Y esa ley obliga a todos los estados a hacer esto que les digo, a que recauden y a que manden el dinero a la federación y ya después la federación se los va a regresar. ¿Cómo se lo regresa? Con base en dos aspectos. Uno, la población económicamente activa
y otro la superficie territorial de cada uno de los estados. Eso es de manera automática. Sin embargo, también cada uno de los gobernadores tendrá que suscribir y tendrá que firmar un convenio. En el ámbito fiscal se le denomina convenio de coordinación fiscal también. ¿Sí? Y en este ya se establecen reglas un poquito más claras, se aterriza más todo. E incluso ahí se pasa una lista de los contribuyentes morosos que a lo mejor están en Nuevo León, y ya todo lo que recaude el Estado y los municipios de Nuevo León ya son recursos que eso sí se quedan ahí. Sí, pero todo este tipo de aspectos muy específicos y más aterrizados se dan ya en la medida en que suscriben y firman estos convenios. Y estos convenios los firma generalmente el gobernador del estado y el secretario de Hacienda, ¿sí? Para que puedan surtir efectos. Así es como funciona toda la parte fiscal. Por eso le preguntaba en qué sentido iba, porque pues, yo no creo realmente que puedan hacer mucho cuando está una ley de por medio. Y una ley federal, porque la ley de coordinación fiscal es federal, ¿sí? Y es más, déjeme ver ahorita que está diciendo eso, a ver cuánto les toca a estos estados. Porque hay incluso hasta un cuadrito y demás, y hay porcentajes y todo, bajo los cuales se establecen estos importes a regresar. Es más, a partir de los primeros artículos, el artículo, sobre todo el artículo 3B, nos habla de una ecuación matemática y casi de cálculo integral, donde nos dice cómo se va a determinar esta parte que se les van a mandar a los estados. Sí, y en función a eso es como se dan este tipo de aspectos, Luis, y para todos. No, solamente viene la parte de las administradoras, de aportaciones federales, aportaciones patrimoniales, distribución de recursos. Sí, no, pero no. Se me hace que fue en alguna otra ley donde vi en los transitorios, seguramente, donde vienen estos porcentajes, ¿sí? Y que son porcentajes que van en función precisamente de estos aspectos que les comento, ¿sí? De la población económicamente activa, y que ahí sí, generalmente el dinero se queda en los estados más productivos. Por eso incluso muchos de los recursos no llegan a estos estados, pues no sé cómo llamarles, si marginados o pobres, o aquellos que no tienen una gran capacidad económica, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la población no es económicamente activa, y si a eso le sumamos que los gobernadores puedan resistirse a publicar y no tanto a publicar, sino más bien a firmar estos convenios de coordinación fiscal, pues entonces esto va a retrasar más este tipo de situaciones. Sí, no lo encuentro. A ver si ahorita se los encuentro y les doy el fundamento legal. Sí, porque había visto yo un cuadrito donde venían precisamente. Ya sé. Esto es en materia de ISAN. Muy bien, ¿alguna otra noticia? En lo que voy buscando aquí, porque ya me acordé que fue de ISAN, este cuadrito que había visto. ¿Alguna otra noticia para compartir? No se amontonen, ¿eh? Yo, profesor. ¿Quién yo? Yadira. Adelante, Yadira. Solo quiero ver si se puede, pero quiero verificar
pueda ayudar a entender la sobre que dice que es sobre los cambios climáticos y que puede provocar grandes costos financieros. Híjole, le escucho entrecortado, Yadira. Ahí. Ahí sí. Ok. Solo para ver si me puede ayudar a entender una noticia que encontré sobre el cisne verde. Dice que tomando la figura del cisne negro, los autores crearon la metáfora de un cisne verde para referirse a una crisis financiera provocada por el cambio climático. Los cisnes verdes son eventos con un potencial extremadamente perturbador desde el punto de vista financiero. Y explica que los fenómenos meteorológicos extremos como los incendios en Australia, huracanes, etcétera, han aumentado con frecuencia y magnitud provocando grandes costos financieros. Nada más, pero no dice alguna otra cuestión. Solo dice que hay un efecto cascada en la economía, otros factores también sufrirían pérdidas. Todo esto podría terminar en una crisis financiera. Hijo, pero es que no entiendo en qué sentido vaya esta cuestión. No sé si sea por el cobro sobre las industrias que contaminan más, sobre aquellas industrias que están utilizando recursos no renovables, o no sé en qué sentido vaya la noticia, fíjese. Bueno, Karen, Es así, ¿no? Lo que sí es muy cierto es que año con año se reúnen los mandatarios de diversos países en la cumbre de Davos, en Suiza, ¿sí? En lo que ellos le llaman el Foro Económico de Davos. Y ahí en el Foro Económico del año pasado se establecieron una serie de cargas y de impuestos que van en función precisamente de aquellas empresas que contaminan más, ¿sí? Aquellas que todavía hoy en día siguen utilizando eso que le comentaba hace un momento, esas famosas energías no renovables, ¿sí? Como el carbón, como el petróleo y todo este tipo de cosas, se les va a cobrar un impuesto adicional. Por eso es que incluso México, la Unión Europea y varios países están ya pensando y tomando acciones en desechar los automotores, los automóviles de diésel y gasolina. Se dice que estas potencias a partir del año 2030 ya no van a producir este tipo de vehículos y todos sus vehículos van a ser eléctricos. Sí, va en función precisamente de todos estos acuerdos que se van tomando. Sí, no sé si por ahí pudiera ir la nota, Yadira. Sí, pero sí. Ahora, el hecho de que alguien tenga un automóvil eléctrico, por ejemplo, pues lo exime de entrada durante 7 años para no verificar, ¿sí? Y no paga tenencia de por vida. Y aquí ya no entra el famoso tope, porque aquí en el Estado de México tenemos un tope de hasta 350,000 pesos, valor de factura. Es decir, si yo tengo un automóvil que me cuesta 380,000 pesos, ya soy sujeto del impuesto sobre tenencia. Sí, pero si mi carro cuesta 340,000 pesos, no soy sujeto de impuesto sobre tenencia. ¿Sí? Entonces, sobre este tipo de, ¿cómo llamarle? De incentivos fiscales, son sobre los que los gobiernos tratan de que las personas empiecen ya a voltear a ver otro tipo de industrias. ¿Sí? A lo mejor por ahí pudiera ser. Sí, Luis, le escucho. ¿Y cómo se aplica eso de la tenencia, profe? Que dice como beneficio de que, por ejemplo, si mi auto cuesta 275,000, valor factura, ya no pago tenencia, pero eso, sí había escuchado la noticia y eso creo que
Parece que salió apenas para este año, pero No, nunca... ya tiene tiempo. Pues nada más que recordemos que esto es para personas físicas, Luis. Sí, para Ajá, empresas no aplica. Para empresas sí todas pagan el impuesto sobre tenencia. Es un impuesto que ha estado vigente. Yo creo que tendrá que como unos fácil más de 5 años, ¿eh? Ahora, ¿dónde está esto? En el código financiero para el Estado de México y los municipios. Es un código precisamente estatal del Estado de México. En la Ciudad de México es el código fiscal de la Ciudad de México y allá el tope son 250,000 pesos, ujú. ¿sí? Para que no paguen tenencia. Aquí en el Estado es un poquito más amplio, es hasta 350. ¿Y cómo se solicita? Bueno, pues se mete uno a la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mete uno ahí las placas y ya ahí le va a decir si uno es sujeto o no de ese subsidio. ¿Sí? ¿Por qué el sistema le va a decir si es o no sujeto? Porque tiene que cumplir una serie de condicionantes. Y una de ellas es que vaya al corriente con las tenencias de años anteriores. ¿Sí? Entonces, si va al corriente, el mismo sistema le va a decir, ok, tienes para pagar de impuesto predial, no sé, 4,320 pesos. Sí, pero se te va a dar un subsidio de 3,320 y vas a pagar 1,000 pesos, pero de refrendo. Sí, que a final de cuentas es un pago también de impuesto, pero ya no es tanto como si hubiera sido el impuesto sobre tenencia. Sí, pero se pagará el refrendo y entonces en ese momento le sale a uno la línea de captura, la fecha límite de pago, va uno al banco y paga ese refrendo y ya, en automático, con eso queda pagado el refrendo y la tenencia. ¿Sí? En el caso, repito, de automóviles eléctricos, ahí sí no hay restricción alguna. Va a estar exento toda la vida de pagar el impuesto sobre tenencia. Y la verificación durante los primeros 7 años de uso. ¿Sí? Ya después, pues ya los estarán verificando y demás. Entonces, son una serie de medidas alternas que tienden a eso, a establecer una menor carga fiscal a la persona que tenga este tipo de automóviles, en el ejemplo que les pongo, pero por otro lado también a subsanar todo este cambio climático y todo este daño que le estamos haciendo a la atmósfera. Sí, por ahí va el asunto. ¿Alguna otra noticia? ¿Ya no? Yo, profesor. Miriam, adelante. Para todos, por favor, vayan buscando, vayan teniendo a la mano el cuestionario y el dilema ético, por favor, para empezar a platicar sobre esos dos aspectos. Adelante, Miriam, si me hace favor. Encontré una que dice de Estados Unidos tiene interés crucial en la implementación de la reforma laboral, de lo que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que según Luisa María Alcalde afirmó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mantendrá el diálogo con el gobierno estadounidense para analizar las vías en las que se puede apoyar a las entidades en la evolución al nuevo mecanismo de solución de conflictos laborales y un sindicalismo con negociación colectiva auténtica y principios democráticos como el voto libre, secreto, directo y personal, y que Estados Unidos está apoyando en diferentes áreas, mucho en capacitación, y esto ha permitido que los nuevos operadores del modelo puedan acceder, por ejemplo, al tema de conciliación, donde hay mucha experiencia en Estados Unidos, también en infraestructura tecnológica, y que la reforma laboral del 2019 son las bases para un mecanismo de solución de conflictos con una apuesta importante en la conciliación para una justicia pronta y que en ese marco se creó el Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral, y que las entidades contarán con centros locales de conciliación. Los tribunales laborales federales y locales cierran con un nuevo modelo.
que tiene como prioridad ir generando condiciones de igualdad entre los trabajadores, es decir, que en nuestro país tengamos mejores salarios, mejores condiciones laborales, y que esa es la apuesta de este modelo, que no solo es implementación de justicia, sino que también en la libertad y democracia sindical. Y nada. ¿De cuándo es esta noticia, Miriam? De apenas. ¿Tiene la fecha? ¿En esta semana? Sí. De hecho lo busqué en El Economista. ¿Por qué se lo pregunto? Porque estos aspectos que usted menciona, la libertad sindical. Es del 2 de julio. Perdón, profesor. Es del 2 de julio. 2 de julio, el viernes pasado. Se basa todo por lo de la visita de Kamala Harris. Ah, ya, ahora sí, ya le entendí. Lo que pasa es que todos estos aspectos, yo creo que se los hicieron ver a la vicepresidenta, pero son aspectos que ya están enmarcados en esos cambios que les he venido platicando en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Aspectos que se han dado a partir del 1 de mayo del 2019. ¿Sí? Y en estos cambios o en esta fecha se establecen varios de esos aspectos que usted nos está comentando, Miriam, como es la libertad sindical, como es la parte de los derechos de los trabajadores, como es toda esta parte que nos comentaba del aspecto procesal, es decir, de los tribunales locales, tribunales regionales, los centros de conciliación y de preconciliación laboral, ¿sí? Que son dos tipos de organismos antes de llegar a los tribunales, antes de pelearme al tú por tú con el patrón, en el caso de alguna demanda o un despido injustificado. Entonces, anterior a esa fecha, y que de hecho es parte de lo casi de lo último que les voy a dar en la materia, precisamente porque ya no es tanto del interés fiscal, pero sí me gustaría mucho que ustedes lo tuvieran porque es del interés laboral. Y si estamos hablando de sueldos y salarios, yo creo que tenemos que entrarle también a esta parte de todo lo que nos maneja la Ley Federal del Trabajo. Además que ya les he ido dando algunos fragmentos, pero estoy preparando una exposición para ustedes donde venga solamente los cambios que se dan a partir de esa fecha, Miriam, ¿sí? A partir del 1 de mayo de 2019. Algunos de estos cambios ya se han concretado, algunos otros no, y algunos otros incluso se han retrasado ahora por todo esto de la pandemia, ¿sí? Pero el hecho de que ya existan, por ejemplo, estos tribunales laborales implica ya de entrada, fíjese nada más lo importante que es, de entrada que las decisiones en materia laboral las van a tomar ya los jueces, es decir, el poder judicial. Y anterior a ello, quien tomaba estas decisiones era el Poder Ejecutivo a través de las ya famosas juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Pudiera parecer que es nada más el cambio en el nombre. En lugar de ponerles juntas de conciliación y arbitraje, les pongo ahora tribunales de conciliación y arbitraje. Pero el fondo es lo que hay que analizar aquí. Y el fondo es que ahora, cuando exista una controversia entre un patrón y un trabajador, quien lo va a resolver va a ser un juez. Un juez con estricto apego a derecho. Y esa es la parte procesal que voy a platicar con ustedes. Y anteriormente, ¿quién era quien resolvía los conflictos entre patrones y trabajadores? Un funcionario público, ya sea el secretario del Trabajo o alguno de los subsecretarios, eran los que resolvían todo esto. Con estricto apego a derecho, pues ahí sí no sé decirle, ¿sí?
porque ahí sí no impera tanto eso que los abogados le llaman el Estado del Derecho, ¿sí? Como ahora sí debiera de prevalecer, ¿sí? Porque ahora sí, repito, los jueces, los magistrados son los que tendrán que entrarle a todas estas problemáticas en materia laboral, ¿sí? Y el otro tema que tocaba usted, la parte de la independencia de los sindicatos. Yo llego a trabajar a la Conchita S.A. y en la Conchita S.A. está el sindicato de la CTM. Yo, José Cerratos, trabajador operativo, puedo decidir si me adhiero a ese sindicato o no, o a lo mejor me adhiero a otro, o de plano decir yo no quiero entrarle a ningún sindicato. ¿Sí? Y tampoco quiero, obviamente, que me descuenten esas cuotas sindicales. Y a lo mejor alguno de ustedes pensaría, bueno, ok, no te quieres afiliar al sindicato que está aquí en la empresa. Entonces, cuando el sindicato logre algo, yo me voy a quedar sin ese beneficio. Que a lo mejor el sindicato logre que les den servicio de comedor, por ejemplo, en la empresa. ¿A mí no me van a dar porque no estoy sindicalizado? No. Los beneficios van a aplicar para todos en general. ¿Sí? Y entonces esa parte de esa libertad y democracia sindical que usted manifestaba hace rato va en ese sentido, en la parte de que los trabajadores van a ser libres de elegir el sindicato que mejor les parezca. Pero, por otro lado, los sindicatos van a tener la obligación, porque ya la ley se los marca como una obligación, de transparentar sus recursos, ¿sí? Es decir, a ver, ¿de dónde vienen todos tus recursos? ¿Cuánto es lo que les cobras a los trabajadores? ¿Qué haces con esas cuotas sindicales, etcétera? Todo ese tipo de cosas son lo que vamos a estar viendo por ahí también. Muchas gracias por su noticia, Miriam. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, bueno, pues vamos a revisar primero, si les parece bien, el cuestionario para que vayamos unificando. Déjenme lo voy abriendo para que vayamos unificando respuestas y todo. Y luego vamos a entrarle a ver la parte de... la parte del dilema ético. ¿Ok? Aquí está, sí. Algunos de ustedes tenían la idea, y bueno, traté de ponerles, si la idea se acercaba a lo que realmente se necesitaba o a la respuesta correcta, pues bueno, les ponía en algunos casos la mitad, en otros casos bien, y en otros casos donde de plano era otra cosa totalmente distinta, pues ni siquiera se los tomaba en cuenta como correcta, vamos. ¿Sí? Ok, lo voy a proyectar. Ok, ahí lo tenemos. Ok, lo abrimos un poquito más. Número 1. ¿Cuáles son las formas en que las personas físicas obtienen ingreso? En efectivo, en bienes, devengados, en crédito y en servicios. ¿Sí? Recuerden cuando vimos la parte de los ingresos, que incluso estaba dentro de las primeras diapositivas que por ahí les proyecté. Luego la segunda. ¿Perdón, Luis?
En las generalidades del artículo 90 de la ley del ISR. Es correcto, así es. Luego, la pregunta 2, ¿qué aspectos están obligados a informar en la declaración anual del ejercicio las personas físicas? Y son esos conceptos que ven ustedes ahí: los préstamos, los donativos y los premios que excedan de 600,000 pesos. Y recuerdan ustedes que incluso cuando les platiqué de este tema, yo les decía que yo de manera personal les recomendaba que aunque no excedieran de esos importes, que sí se manifestaran. ¿Sí? Porque en la medida en que yo le manifiesto a la autoridad que estoy teniendo ese tipo de ingresos, la autoridad ya da por hecho que yo se los estoy informando, porque realmente este es un dato meramente informativo, ¿sí? Y si yo no lo informo, ojo, si no lo informo, al rato el SAT me va a determinar una multa sobre el monto de estos préstamos, donativos o premios. Una multa que va a tener que ver, bueno, de entrada un impuesto que va a tener que ver con el monto de lo que yo estoy percibiendo de ingresos por esos conceptos, y adicional a eso, los accesorios. Sí, que creo que con ustedes no he visto accesorios todavía. Los accesorios son las cantidades adicionales que pagan los contribuyentes que no cubren en tiempo y forma sus obligaciones fiscales. ¿Cuáles son esos? Actualización, recargos, gastos de ejecución, multas y en algunos casos indemnización por cheque devuelto. ¿Sí? Y digo en algunos casos porque solamente que la contribución se pague con cheque y el banco me regrese el cheque. Porque no tenía fondos, porque la firma no se parecía, porque no coincidía el importe con número con el importe en letra, porque al cheque no le pusieron a nombre de tesorería de la federación, por el motivo que ustedes quieran. Si ese cheque es devuelto, la autoridad cobra el 20% más. ¿Sí? Entonces, sí son importes más o menos considerables y que en un momento dado me los puedo evitar si yo pongo o informo en la declaración este tipo de ingresos. Ahora, recuerden por favor que en la parte de préstamos y donativos están totalmente exentos cuando los préstamos y los donativos los hago en línea recta, hacia arriba y hacia abajo. En línea recta, hijos y padres, y a lo mejor abuelos también, ¿sí? Y hacia abajo, hijos y nietos, ¿sí? Es decir, solamente en esa línea, padres y abuelos, y abajo hijos y nietos. Si yo, José Cerrato, le doy un donativo a un sobrino mío, pues es obvio que va a estar grabado. ¿Sí? Si yo, José Cerratos, doy un donativo a la Cruz Roja y la Cruz Roja está autorizada para recibir donativos, será un donativo exento. ¿Sí? Pero solamente porque tiene esa autorización. Aquí entran dentro de las facultades de la autoridad tiene precisamente esa facultad de darle autorización o no a todas estas donatarias autorizadas, ¿sí? Aquellas asociaciones o sociedades que prestan servicios sociales. Cruz Roja Mexicana, Teletón, Fundación Telmex, Fundación Televisa, y todas las sociedades y asociaciones civiles que estén bajo ese aspecto. ¿Sí? Pregunta 3. ¿Los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso se consideran ingresos? No. ¿Sí?
no se consideran ingresos, se consideran que forma parte de los bienes del fideicomitente. ¿Sí? Recordemos que en una figura de fideicomiso está el fideicomitente, que es el dueño de los bienes. Está el fideicomiso, que es un tercero, que generalmente en la práctica es un banco, y está el fiduciario, ¿sí? Que es el beneficiario de estos bienes. ¿Qué es lo que hace el fideicomitente? Le da los bienes al fideicomiso. El fideicomiso los va a administrar, tendrá que obedecer las órdenes que le dio el fideicomitente para que en esa medida los rendimientos, las utilidades o los beneficios de este bien le puedan llegar al fiduciario, ¿sí? A la otra persona. Entonces, por eso es que los rendimientos que se entregan en bien en un fideicomiso no son considerados ingresos porque ni siquiera son de ellos, ¿sí? Son de otra persona, son de un tercero. La cuarta, ¿qué se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas? Son varios, pero aquí se está contemplando solamente dos aspectos. Aquellos que correspondan al título 3, es decir, de esas donatarias autorizadas que les hablaba, y aquellas cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. ¿Sí? Estos dos son los más comunes. ¿Y por qué se pueden considerar ingresos? Porque el hecho de que una persona moral de título 3 reciba donativos, pues finalmente eso es dinero que va a entrar a la empresa o a la asociación, perdónenme. Y entonces se dirá aquí, bueno, pues si está entrando tu cuenta de cheques, pues tendrás que pagarme el impuesto. Eso es lo que diría la autoridad. Sin embargo, ojo, para la empresa o para la asociación del título 3 no es un ingreso. ¿Sí? No es un ingreso, incluso porque está dentro de algo que le llaman las personas morales con fines no lucrativos. Es decir, título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aquellos que estén tomando apuntes. ¿Sí? Y si ustedes se van a analizar esa ley, en el artículo 90 y... Déjenme ver, porque antes estaba en el 95, déjenme ver si ya cambió. Está todo un listado impresionante, ¿sí? Que me habla precisamente de quiénes son esas personas con fines no lucrativos. Sí, ya cambió, lo tenemos en el artículo, no es cierto, no es este. Donativos, en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Híjole, le bajaron varios, estaban en 90. Y les voy a decir algunos que son considerados de este título. Se dice que este tipo de sociedades no tienen fines de lucro y que su esencia es meramente social, como esos ejemplos que les ponía: Cruz Roja Mexicana, Teletón, Fundación Televisa, Fundación Telmex, etcétera. Y voy a leerles algunos que están en este artículo 79. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupan, asociaciones patronales, cámaras de comercio, de industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Todas las instituciones de asistencia o de beneficencia. Escuelas, asociaciones y sociedades autorizadas dedicadas a la enseñanza, fracción 10. Y son varias fracciones, son como 25.
26 fracciones son de este artículo 79. Las escuelas, aquellas escuelas cuyos planes de estudio estén incorporados, ya sea alguna autoridad en materia educativa, como pudiera ser la SEP, la Secretaría de Educación del Estado, la UNAM, la UAMX, etcétera, todas ellas, como CUIF, por ejemplo, son personas morales con fines no lucrativos. Es decir, todos los recursos que entran vía colegiaturas, vía reinscripciones y todo eso, son ingresos exentos de impuesto. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de aquellas sociedades y asociaciones que se dediquen a la enseñanza, pero que sus planes no estén reconocidos dentro de estas autoridades educativas, como aquellas empresas, aquellas escuelas que ofrecen cursos de computación, cursos de inglés, cursos de gramática, etcétera, y que incluso dicen estudios sin reconocimiento de validez oficial. Ese tipo de escuelas sí pagan impuestos porque sus ingresos son totalmente gravados. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre título 2 y título 3. Siguiente pregunta, ¿los ingresos percibidos por extranjeros se consideran ingresos para el impuesto sobre la renta? No se consideran para los pagos provisionales, excepto sueldos y salarios. Algunos de ustedes me pusieron que sí por el establecimiento permanente, es decir, cuando realizan actividades empresariales. Y en este caso se los tomé como bueno. ¿Sí? Porque precisamente para este régimen fiscal, los extranjeros sí se les considera ingreso, pero solamente en actividad empresarial y por el establecimiento o el local o el lugar donde se genere este ingreso. ¿Sí? ¿Qué se entiende por discrepancia fiscal? Cuando el monto de las erogaciones o de los gastos sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente. ¿Sí? De los ingresos que declara el contribuyente. Pregunta 7. Mencione las características principales de los sueldos y salarios. Incluso ese estaba en el cuadrito que vimos, ¿sí? En el cual el salario es una retribución que paga el trabajador por una jornada de trabajo. El sueldo no, el sueldo va con base en la experiencia, en el sueldo se requiere el título profesional, en el salario no. El salario se fija de acuerdo con el artículo 82 y 83, que estoy viendo aquí de la Ley Federal del Trabajo. El salario se puede fijar por unidad de tiempo, obra, comisión, precio alzado o cualquier otra forma. En el salario, en el sueldo no. Y en estricta teoría se dice que el sueldo es para los trabajadores administrativos y el salario para los trabajadores operativos. ¿Sí? E incluso recuerden por ahí que vimos el cuadrito que les estoy comentando, que incluso aquí lo tengo. ¿Qué artículo de la Ley Federal contempla la conceptualización del salario? Que les acabo de decir, el artículo 82 y el artículo 83, que me habla de las formas de fijar el salario. Y es más, miren, si nos vamos un poquito más allá, el artículo 84 me habla precisamente de la integración del salario. No sé si con ustedes ya vi la integración del salario o todavía no. ¿Vimos liquidaciones por jubilaciones y pensiones? Porque creo que ahí lo vi o ahí lo di, pero no sé si fue con ustedes o fue con el otro grupo de fiscal. Si lo vimos, no lo vimos.
¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estamos. Es que esto está muy quieto, Luis. Mándeme. Está muy quieto hoy todo. No sé No, si es que sea la lluvia, el clima. estamos poniendo atención, profe, para ello. Por si la Muy regamos, bien. pregunta. ¿Alguna duda hasta aquí? Déjenme, No. quito tantito esto. ¿No? ¿Los demás? ¿Los demás no hay dudas? No. Ok, seguimos entonces. Ah, ya lo perdí. Ya perdí todo por distraerme. Ya ve, Luis, usted me distrajo. I'm sorry. Ah, es que está en Word. Lo estaba buscando en PDF. Ok, continuamos entonces. Mencione y explique los distintos tipos de salarios. Y ahí los tenemos. En dinero y en especie, ordinario y extraordinario, fijo o variable, y el salario mínimo. ¿Sí? ¿Allí no entra el sueldo mixto, profe? Bueno, sí, tiene razón. Entraría en esta parte, Luis, sí es cierto. Fijo, variable o mixto. Fijo, es más, vamos a corregirlo. Qué buena No, observación me hizo, mira. es que así no lo hizo, profe. Así como va, hasta el salario mínimo está bien. Después nos dijo lo del salario, lo del sueldo mixto. Y ese solamente lo solicita el seguro. Es correcto, así es. De hecho, en los tres, Luis. El sueldo fijo, variable y mixto opera para efectos de seguro social. El primero de ellos, o la primera clasificación en dinero y en especie, se refiere a la forma de pago, ¿sí? De que yo le pago al trabajador en dinero, es decir, en cash, o le puedo pagar en especie, como algunas empresas pagan en acciones, como algunas empresas pagan en productos, etcétera, ¿sí? Es decir, el primero se refiere a esa forma de pago. Ordinario y extraordinario. ¿De qué va a depender? De la jornada laboral. En una jornada laboral normal será un salario ordinario, pero si a lo mejor resulta ser que mi día de descanso es domingo y yo tengo que ir a trabajar, pues me van a tener que pagar un ingreso extraordinario, ¿sí? Y esto que usted comentaba del seguro social son esas tres modalidades: fijo, variable y mixto, ¿sí? Y finalmente el salario mínimo, ¿sí? Que es el salario que publica año con año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Anteriormente, esta comisión manejaba tres áreas geográficas y económicas, y por ende tres tipos de salario. Sí, tiene yo creo como unos 3 o 4 años que ya es solamente un salario mínimo general para toda la República. ¿Sí? Y si aquí pudiéramos agregarle algo más, sería el salario mínimo y el salario profesional, o el salario mínimo profesional. ¿Sí? En este mínimo profesional ahí me va a decir cuánto es lo menos que yo le puedo pagar a un auxiliar contable, cuánto es lo menos que le puedo pagar a un auxiliar de abogado, lo menos que le puedo pagar a una persona en una estética, a un plomero, a un cerrajero, etcétera. ¿Sí? Pero la comisión le llama así, le llama salarios mínimos profesionales. ¿Sí? Cualquiera de los dos, porque de todas formas creo que de estos salarios mínimos profesionales no se los había comentado. Sin embargo, en la diapositiva me parece que nada más está el salario mínimo.
¿sí? Y entramos a la pregunta 10. En la pregunta 10 menciona los valores de la UMA, y ni así me los aprendo todavía, fíjense. Para la UMA diaria 89.62, mensual 2.724.45 y anual 32.693.40 centavos. Los salarios mínimos para 2021 en la zona metropolitana y en todo el país 141.70. En las zonas fronterizas 213.39 centavos. A la pregunta 12, ¿qué se considera como ingresos gravables para sueldos y salarios? Los salarios, las becas otorgadas y las demás prestaciones laborales de la relación laboral, incluyendo la PTU, ayudas y compensaciones, gratificaciones, bonos, etcétera. ¿Sí? Es decir, todo aquello que sea distinto a la jubilación, a la parte proporcional de aguinaldo, de vacaciones y de prima vacacional, etcétera. ¿Sí? En general, sí. Si nos ponemos a analizar los casos prácticos que hemos visto, la gran mayoría son ingresos gravados. ¿Sí? Solamente estos conceptos que les digo son ingresos exentos. La PTU pregunta de examen. En PTU, ¿cuánto tengo de ingreso exento? 15 días de exención. 15 días de salario mínimo, es correcto, así es. De salario mínimo, 15 veces el valor de la UMA. Recuerden, es 15 veces el valor de la UMA diaria. Sí, ok. Pregunta 13, mencione los conceptos derivados del retiro y la separación. Pues son prácticamente esos que tienen ahí. Prima de antigüedad, que se va a pagar ante el despido justificado e injustificado, siempre y cuando el trabajador haya cumplido, ¿cuántos años? 15 años. Ya se me olvidó. Dele exactamente. 15 años o más. Ya no voy a Sí, participar. Esa es la prima de antigüedad. No, si no, ahorita les pregunto a los demás, Luis, también. El retiro, indemnizaciones y pagos por separación generalmente son aspectos que se pagan, pero cuando existe un despido injustificado, ¿sí? Es decir, cuando el patrón es quien corre al trabajador. Si yo, José Cerrato, renuncio, nada de esto me toca, ¿eh? Solamente me tocará esta prima de antigüedad y eso, como dice Luis, si yo cumplí ya 15 años o más de trabajo. Pregunta 14, mencione los asimilables a salarios obligatorios. Híjole, pues los obligatorios son todos estos que están ahí. Los funcionarios y trabajadores públicos por aquellos gastos que no son sujetos a comprobar. Las Fuerzas Armadas son asimilables a salarios obligatorios. Las sociedades cooperativas de producción en la parte de anticipos y rendimientos. Las asociaciones civiles, sociedades y asociaciones civiles por los anticipos que pagan este tipo de sociedades. A los miembros de consejos directivos de vigilancia o consultivos. Generalmente aquí este tipo de personas son los que están en el organigrama hasta la parte de arriba y que son parte de los miembros del consejo de administración. ¿Sí? Administradores, comisarios y gerentes generales también entran ahí. ¿Sí? Y también son funcionarios que tienen que ver con la toma de decisiones en las empresas. Y los servicios preponderantes a un prestatario, ¿sí? Es decir, a una persona o más, ya sea persona física o moral, y ahí tenemos el fundamento legal.
Y de la mano va la siguiente pregunta. Mencione los asimilables a salarios optativos. Pues aquí la lista ya es más pequeña, como pueden ver. Personas físicas que presten servicios profesionales independientes, ya sea a una persona moral o a otra persona física con actividad empresarial. ¿Sí? En la primera es que presten servicios profesionales independientes, es decir, honorarios. Y en la otra que presten actividades empresariales, ¿sí? Que pudieran ser RIF, ¿sí? RIF hablando de personas físicas. Y en el caso de las personas morales, pues bueno, a cualquiera de ellas que se les presten, los prestatarios serán, es decir, estos serán los que estarán bajo el rubro de asimilables a salarios optativos. Y aplica también aquí el pago en acciones. El ejemplo que les pone hace un momento, cuando las empresas no pagan en efectivo, no pagan con recursos económicos, pagan también en acciones. ¿Sí? Pues estos pagos en acciones son considerados también como asimilables a salarios optativos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Mencione los ingresos exentos de conformidad con el 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Prestaciones distintas al salario mínimo, como son servicio de comedor con sus restricciones, fondo de ahorro también con sus restricciones, vales de despensa, aguinaldo, PTU, exactamente, todos esos aspectos, ¿sí? Esos que ya hemos trabajado, aguinaldo, prima de vacaciones, PTU, el mismo tiempo extra también, cuando caemos en la parte exenta, la parte de los, sí, la prima dominical, les iba a decir los días festivos, pero no, los días festivos no, pero sí la prima dominical, sí que también tiene una parte exenta. Las indemnizaciones que pagan las empresas por riesgo de trabajo o enfermedad general, también jubilaciones, pensiones y retiros, exención sobre esa totalidad, es decir, solamente va a estar exenta sobre una parte de estos ingresos. Gastos médicos y funerarios, y finalmente en el 93 las prestaciones de seguridad social. Pero ojo, prestaciones que paga el patrón, ¿eh? Recuerden, creo que ya les había comentado, la cuota al seguro social es tripartita, una parte la paga el patrón, otra el trabajador y otra el gobierno, ¿sí? Por eso es tripartita, ¿sí? Pues aquí se refiere a esa parte que paga el gobierno. ¿Cómo se da el tratamiento al pago del tiempo extra en sueldos y salarios? Se dice que para el pago del tiempo extra va a estar exento siempre y cuando se cumpla una condicionante, es decir, que no se exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Y como pueden verlo ahí, por el excedente se pagará el impuesto. Pero en el caso de aquellas de aquellas personas que ganen más de 5 veces el valor de la UMA, tomarán exento el 50%, pero siempre que se cumpla este requisito. Es decir, voy a comparar primero que el tiempo extra no exceda de 3 horas ni de 3 veces a la semana. Y luego que no exceda de esos 5 veces el valor de la UMA. ¿Sí? Hago la comparación entre los dos y ese será el importe gravable para determinar el ISR en horas extras. 19. ¿Cuál es la fórmula para determinar
El ISR en sueldos y salarios, pues esa que ven ahí, es algo sencillo. Base gravable menos límite inferior es igual al excedente para aplicarse, o a la tasa para aplicarse sobre el excedente. Eso se va a multiplicar por, el excedente se va a multiplicar por la tasa y nos va a dar el impuesto marginal. A este impuesto marginal le sumamos la cuota fija y ya determino el ISR según el artículo 96. Y finalmente, determine el ISR sobre un sueldo de 22,500 pesos mensuales. Y este es el importe. 3,364,84 centavos. ¿Dudas? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? No, De mi parte no. No, no, profe. Ok. Muy bien, bueno, pues entonces vamos viendo sus dilemas éticos para ver, y digo para ver porque no creo que lo logremos, o igual y sí, no sé, para ver si podemos unificar un criterio en materia ética. ¿Sí? Y empezamos pues por los demás que están aquí, que no han dicho nada hoy. Angélica, comenzamos con su dilema ético. ¿Qué nos puso ahí, por favor, en su trabajo? Y vamos a irlo analizando. ¿Me habló, profe? Es que fui al baño. Le decía que vamos a ver su dilema ético. Ah, ok. Sí, déjemelo. Todos, para todos, por favor, abran su dilema ético. Lo que hayan escrito, digo, de todas formas ya la calificación y todo ya se asentó. Lo importante aquí es tratar de conocer las distintas posturas de cada quien. Pero leo que lo que le mandé. Sí. Déjeme, Bueno. déjeme abrirlo. Ajá. Y le doy la pauta si quiere. ¿Ok? Ok. Muy bien, aquí lo tengo. Vamos a compartir. Ok. Este ejercicio quise hacerlo con ustedes, déjenme les platico, con la finalidad de que se involucren un poquito más allá de lo que es la parte de contenidos en la materia, ¿sí? Es para ver en un momento dado cómo actuarían ustedes mediante una situación muy, muy específica. Este caso que les expuse fue un caso, y se los había comentado, un caso real, en el cual una persona que estuvo juntando dinero durante mucho tiempo decide poner un negocio, decide ser eso que ustedes llaman muy bien, que se llama emprendedor, ¿sí? Y entonces monta su hotel, un hotel más o menos bien, un hotel con una serie de servicios adicionales, un hotel que estaba funcionando de manera regular hasta antes de la pandemia, ¿sí? Llega la pandemia y trae consigo una serie de situaciones que muchos de ustedes ya lo han visto, ya lo hemos platicado y demás, y eso afecta distintos departamentos o áreas que están dentro del mismo inmueble, dentro del mismo hotel, ¿sí? Como pudiera ser la farmacia, la dulcería, la boutique, el restaurante bar,
etc., etc. Tiene actualmente, o bueno, tenía 30 personas, empleados, y previo a la inauguración ya se había cumplido prácticamente con todos esos aspectos que ven ustedes ahí. Es decir, todos los requerimientos que el mismo Estado le estaba imponiendo. Sin embargo, llegan ya los meses de la pandemia, le bajan sus ingresos, empieza a captar más efectivo y él dice, bueno, pues a lo mejor nada más reporto lo que me han pagado en electrónico o nada más lo que me pagaron con cheque. Y aquí es en donde hay que ver si efectivamente de entrada esto está bien o no. ¿Sí? Y por otro lado, también el hecho de que el patrón empiece ya a reducir actividades y con ello también se reducen los ingresos, y manda incluso a algunos trabajadores a sus casas para que desde ahí trabajen, algunos otros tienen que despedirlos. En algunos otros casos hubo quien le dijo que considerara faltas ficticias para que con ellos se pagara menos de impuesto. Y entran también aquí la parte, en esta parte que les estoy sombreando, la parte de los impuestos locales, como pudieran ser estos que tenemos aquí. ¿Sí? El impuesto sobre servicios de hospedaje, el impuesto al valor agregado, el IEPS por aquellas papas, refrescos, helados y todo ese tipo de productos que generan IEPS. Entonces el problema es un poquito más fuerte, ¿sí? Y entonces le dicen este tipo de anomalías. No reportar todas esas operaciones durante el mes de marzo. Es decir, quito todas las que están en efectivo. Y ese efectivo viene para acá, viene para acá. ¿Sí? Y luego no enterar el ISR retenido a los trabajadores y enterar el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y entonces aquí viene la primera situación, Angélica. ¿Identificó los hechos que evidencian esta problemática? ¿Cuáles son esos hechos que usted pudo identificar? Bueno, yo le puse que para un contador, bueno, para su contador es difícil aconsejar a un cliente en esta situación, pues por razones de ética no se puede recomendar como solución la evasión de impuestos y al mismo tiempo como profesional tienes que ayudar a tu cliente a que su negocio siga funcionando, generando ingresos y empleos. Pero también tenemos que comprender que esta problemática es a causa de la pandemia, ya que el señor Juan Manuel Salazar, desde la apertura del negocio, cumplió con todas sus obligaciones fiscales. Y ya solo le puse eso en ese punto. Muy bien. Viviana, ¿qué contestó aquí? Perdón, profesor, pero no encuentro mi documento, lo estoy buscando. Ah, caray. Qué raro, pues si me lo mandó. Sí, bueno, a ver, en lo que lo encuentra, Carla Mercado. Descárgalo del correo, Vivi. Yo puse con mi correo. Bueno, en el punto número 1 yo puse la operación del hotel comenzó a disminuir debido a la situación que se vivió relativo a la pandemia mundial del COVID-19, logrando un máximo de ocupación en promedio del 40% de la capacidad de. La situación actual no comprende la suspensión de las obligaciones de pago del impuesto sobre nómina, el impuesto sobre servicios de hospedaje, ni los impuestos federales como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. La suspensión inmediata de las actividades que no se consideran esenciales por un periodo mínimo que cubrirá del 30 de marzo al 30 de abril.
Y por último, la reducción de ingresos sin apoyo de acreedores. Ok, aquí ya mencionó usted una parte muy importante, ¿sí? Esa falta de apoyo por parte de acreedores y proveedores. Yadira, ¿usted qué puso aquí? No, pues yo puse lo de la interrupción de los pagos de sueldos y salarios. Se negocia con empleados el 70%. Puse las problemáticas que venían arriba. Ok. ¿No encontró alguna otra nueva? No. Muy bien. Los hechos que pueden evidenciar aquí la problemática es uno muy claro, ¿sí? El COVID. La reducción de ingresos que trajo consigo ello. La falta de liquidez. La falta de estrategias fiscales y financieras para hacerle frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Prácticamente por ahí irían esos hechos que evidencian toda esta problemática. Dos, no sé si alguien puso algunas consecuencias en las acciones que le están recomendando a Juan Manuel realizar. ¿Alguien comentó algo? Aquí sí ya lo dejo abierto. Yo, profe. ¿Quién yo? ¿Joquebet? Adelante. Sí. Bueno, yo le puse que el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación señala que señala que las personas están obligadas a presentar sus declaraciones, avisos y demás documentos en tiempo y forma, y en caso de que no lo hagan en el plazo señalado, las autoridades les van a exigir que lo hagan y si no lo presentan se pueden hacer acreedores a diversas multas y sanciones. Eso lo coloqué por lo que estaba comentando en el caso de que probablemente quería no presentar la declaración de retención de sueldos y salarios. Entonces, él se puede ser acreedor a una multa o sanción. Además que también le ocasionaría una otra consecuencia, que se le podrían generar recargos, que estos se van a calcular mensualmente, según lo que diga el Código Fiscal en el artículo número 21. Esto también porque si la autoridad se da cuenta de que no se presentó la declaración, en el momento en que se le exijan, le van a estar calculando recargos según el plazo en el que haya sido atrasado. Además que estos recargos se van a calcular en base a la inflación que se estipula en el artículo 17A de igual del Código Fiscal de la Federación, y esto va a ser utilizando los índices nacional de precios al consumidor. Además que en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación compara el delito de defraudación fiscal, dice que el delito de defraudación fiscal es aquel que se omita al integrar un plazo señalado las contribuciones retenidas o recaudadas. O sea que prácticamente si el señor no decide presentar su declaración de retención, es un delito. Y que las sanciones por omitir sus ingresos, porque él estaba diciendo que solamente iba a enterar la mitad, solamente iba a enterar las ganancias que están reflejadas puede ser que en el estado de cuenta y no las hechas en efectivo. Las consecuencias pueden ser desde que cierren su negocio o que le pueden cancelar el certificado digital, le pueden asegurar sus cuentas bancarias, incluso puede privarse de la libertad desde 3 hasta 9 años, y eso está estipulado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. No, pues ya no me dejó nada para decir. Exactamente, todo esto que dijo Joquebet es lo que entra ahí dentro de esas consecuencias. Miren, las consecuencias van desde esas sanciones que nos comentaba ella y que me las fundamentó muy bien porque hasta me dio los artículos, en un incremento de esos créditos fiscales o de esos impuestos. Es decir, son impuestos con actualizaciones,
con recargos, con multas, con gastos de ejecución y todavía esa indemnización por cheque devuelto, si es que se paga con cheque y el cheque se regresa, como les había compartido hace un momento. Ese es en el mejor de los escenarios. En el peor, también ya nos lo comentó Joquebed, el peor de ellos puede ser que vaya a prisión por ese delito que ella habló muy bien, que es el delito de defraudación fiscal. ¿Sí? Y ojo, porque incluso la defraudación fiscal se puede tipificar no solamente al contribuyente, sino a la persona que instó al contribuyente a que hiciera toda esta sarta de planeaciones fiscales. ¿Sí? Con eso que les he compartido de la famosa responsabilidad solidaria. ¿Sí? ¿Qué acciones llevaría a cabo si se estuviera en la situación de Juan Manuel? Miriam, ¿qué acciones llevaría usted? Yo le puse que no llevaría a cabo ninguna de las opciones antes señaladas, ya que todo tiene un fundamento a veces de unas reglas mediante las leyes fiscales que por ende se deben cumplir, ya que somos contribuyentes. Okay. ¿Alguien más, Luis? Sí. Ay, me dio un ataque de tos, mil disculpas. Adelante, Luis, ¿qué acciones llevaría? Que reporte sus ingresos y egresos en su totalidad, llevando una contabilidad formal, sana en tiempo y forma. Que haga los pagos pertinentes de los impuestos y que sea un ciudadano, responsable, cumplidor y honesto, que por ética hacer las cosas de manera correcta, evitando problemas a futuro, tanto fiscales como legales. Ok, yo creo que aquí las acciones que se llevarían son precisamente estas que usted nos comenta, Luis. Es decir, que se hagan las cosas como deban de ser y evitar con ello pagar más contribuciones. Miren, finalmente si el contribuyente, cualquier contribuyente no tiene los recursos para pagar, hay otras opciones. Está algo que la ley le llama pago en parcialidades, en el cual yo puedo pagar el impuesto omitido desde 6 hasta 36 mensualidades. ¿Sí? Entonces, esa es una buena opción también. ¿Qué acción también se puede llevar a cabo? Pues el reflejar todos los impuestos como debe de ser, porque miren, si hay algo que yo siempre he comentado es que en cualquier tipo de negocios el que uno esté con la conciencia tranquila no tiene precio. Sí, porque tarde o temprano nos alcanzan este tipo de situaciones. Y finalmente, sobre las recomendaciones para Juan Manuel, van precisamente en el mismo sentido, con la finalidad de ahorrarle una serie de situaciones a futuro, porque este tipo de aspectos son aspectos que le van a repercutir a él no de manera inmediata, sino en el futuro. ¿Sí? Y al final, por esto que les vengo comentando, al final el contribuyente va a terminar pagando más. ¿Qué hacer cuando un contribuyente no sabe a quién recurrir y recurre a un contador chafa como José Cerratos y José Cerratos le dice que haga todas estas cuestiones raras? Lo que se tendrá que hacer es pedir una segunda opinión, ¿sí? Porque si se queda casado con esos razonamientos o esa estrategia chafa que le dé José Cerratos, el problema lo va a tener al rato el contribuyente.
Repito, hoy en día ya se le puede fincar la responsabilidad fiscal y con ello la penal a quien con el uso o aprovechamiento y conocimiento de la ley inste a otras personas a que paguen menos de lo que se debe de pagar. ¿Sí? Y así lo contempla Código Fiscal en esto que Jochebed le llamó los delitos fiscales. ¿Sí? Entonces, más allá, y con esto quiero concluir, porque ya me ganó el tiempo también, con esto quiero concluir con ustedes en que es muy importante la ética, pero es más importante la preparación que nosotros tengamos al momento de darle una asesoría a alguna persona en materia fiscal. Porque si yo doy una asesoría mala, ojo, al rato yo también puedo tener problemas. Y esa asesoría mala se la puedo dar en dos sentidos. Desde el punto de vista de que yo conociendo la ley, lo invito a él a que la evada, y la otra es que no la conozca con profundidad y le dé a la persona un razonamiento erróneo. Y entonces con ello le voy a crear, repito, problemas a él. Más allá de la parte ética. La parte ética, lamentablemente, en nuestro país no es sancionable, pero no tiene una repercusión. La misma ley fiscal no sanciona la ética. El Código de Ética de los Contadores, pues es un librito de 10 hojas en los cuales nos habla de sanciones públicas y privadas. Pero esto es solamente así como que en alguna ocasión me dijeron un llamado a misa. El que quiere ir va y el que no, también no va. ¿Ok? Entonces, bueno, me dio mucho gusto verlos, compartir con ustedes este espacio y nos vemos la próxima clase ya con la parte esta de retenciones, porque creo que ahí nos quedamos. Y ya no me contestaron si sí vi con ustedes el cálculo del impuesto en liquidaciones o no lo hemos visto. Es decir, cuando hay jubilaciones, cuando hay pago de aguinaldo, prima vacacional, etcétera. ¿No lo vimos? Sí, el ejercicio. Sí. Sí, Okay. Inclusive quedó de mandárnoslo. ¿El ejercicio integral, Luis? Sí. Ok. Y no se los mandé, ¿verdad? No. Por lo que me está diciendo. ¿Qué más les debo? ¿Nada más? Pues al otro 10, ¿no es cierto? Ok. Liquidación. Les voy a mandar de una vez para que no se me vaya a olvidar, y lo voy a anotar aquí, los casos prácticos de actualización de contribuciones, que es el siguiente tema que vamos a ver. Sí, se los mando de una vez para que le vayan echando un ojo, junto con los INPCs. Esto que me decía Jochebed hace un momento, se los voy a mandar. Ok, ya lo anoté ahora sí. Y a más tardar mañana tienen en sus correos esta información. Ok, nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense mucho y buenas noches. Gracias, profesor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Profe. Sí, Luis. Ya, ¿me puede regalar 5 minutos? Pero que ya no quede grabado. Porfa. Ay, no desconecté la grabación. ¿Lo puedo buscar después de las 10? Sí, Es que claro. tengo clase ahorita, tengo otra clase. Sí, profe.